¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo vieron todo lo que pues pasó el fin de semana, la entrevista del viernes? ¿Les gustó, no les gustó? Tuvimos muchos comentarios, entonces pues me imagino que les gustó mucho. Hoy estamos de manteles largos. Tenemos al doctor Felipe Rangel, él es psiquiatra, y este mes, como lo han visto, han sido puros temas de salud mental. La vez pasada fue con la doctora Mariana Vera y estuvimos platicando sobre los trastornos de bipolaridad, como muy general, etcétera, y ahora estamos hablando sobre los trastornos obsesivos compulsivos, que es, ya estamos en la parte más puntual, y quiero platicarles un poquito sobre el perfil del doctor Felipe Rangel para que vean un poco por qué estamos de manteles largos. Voy a platicar un poquito sobre su historia laboral. Él es psiquiatra. Él actualmente está en Lübeck, México, ¿verdad, doctor? Sí. Además está en el Centro de Alta Especialidad de Neurociencias de MDK, en el Grupo Médico Karachi. Él estudió en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Hizo la carrera en la Universidad de Anáhuac. No, sí la hiciste en la Universidad de Anáhuac. Tienes un currículum impresionante, doctor, y me encantaría que todas las personas que están escuchándonos realmente vean la calidad de profesional que tenemos el día de hoy. Como mencioné, él es profesor o fue profesor del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Actualmente está en el Instituto de Terapia Racional Emotivo Mexicano. Actualmente está como titular del curso de psiquiatría de la Escuela Médico Naval. Tiene muchas investigaciones y no quiero mencionarlas porque los pacientes no van a saber muy bien. Además de que cuenta con diferentes certificaciones como el BLS, que es un estudio que hacemos los médicos, que es muy importante. Está certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Además tiene los STEPS aprobados, el STEP 1 en Estados Unidos. Es muy importante esos STEPS. Y básicamente es eso. Estás también hiciste el internado en el ABC. Y pues bueno, me parece que es un perfil muy interesante. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la introducción, estimada Francisca. Y pues sí, en efecto, hoy al parecer tengo el gusto y la invitación de platicar del trastorno obsesivo compulsivo. También trabajo en TOC México, entonces somos una asociación en México que abordamos solamente TOC. Y es un grupo de psiquiatras y psicoterapeutas y vemos pacientes no solamente en México, pero a nivel Latinoamérica, hay algunos pacientes en Portugal y en España. Entonces, pues queda muy ad hoc platicar un poquito de lo que es el TOC y no es el TOC, y pues por supuesto a todas las personas que nos están escuchando, pues tendrán muchas dudas porque luego en el léxico hay mucho estas cuestiones de, ay, tengo TOC y a veces no es TOC esa cosa. Entonces podemos platicar mucho de qué es eso, cómo se trata, cómo se manifiesta. Por supuesto, si alguien tiene una duda, pues que sepa cuándo y cómo acudir con un profesional de la salud mental. Muchas gracias, doctor. Ya nos empiezan a saludar todos. ¿Cómo están? Buenos días todos. Estamos con el psiquiatra, el doctor Rangel, Felipe Rangel, y vamos a platicar sobre TOC. Ya empiezan a unirse todos. Vamos a empezar con el tema. Les platico a todos que el doctor a las 11 de la mañana se tiene que ir, entonces vamos a aprovechar este tiempo. Intentemos. Buenos días, Claudia. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Tenoch. Buenos días, Pati. Buenos días, todos. Vamos a platicar y vamos a aprovechar muy bien el tiempo. Vamos a hablar sobre el tema, sobre prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, etcétera. Y hasta el final vamos a dejar una sesioncita de preguntas y respuestas. Buenos días, Tats. Entonces,
Doctor, ¿qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Claro, bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, propiamente dicho, es ya una integración de unos manuales diagnósticos que usamos. En América se llama el DSM-5, en Europa se llama el ICD-10. Y Sí. básicamente, pues bueno, siendo psiquiatría una rama científica, pues intentamos ponerle ciertas características clínicas. Pero el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, se compone de dos partes. Y vamos muy lento entonces. Uno es que tiene que tener obsesiones, y las obsesiones son ideas, imágenes, pensamientos o impulsos que son intrusivos, es decir, llegan a mi mente, llegan a la mente del paciente sin que quieran que lleguen, son intrusivos, son recurrentes, es decir, están llegando una y otra vez, generan ansiedad o disconfort y son desagradables. Entonces, esa es como la parte de lo que se puede decir que son las obsesiones. Y por otro lado tenemos las compulsiones, que son básicamente actos mentales o físicos que hacemos intentando en vías de reducir la ansiedad que nos generan las obsesiones. Entonces, para tener el trastorno obsesivo compulsivo, pues tenemos que realmente tener estos dos componentes juntos a grandes rasgos, obsesiones y compulsiones. Generalmente las compulsiones ocupan mucho tiempo, es decir, si yo siento que al ver una pared con manchas, me siento que yo estoy contaminado y eso hace que yo me lave las manos, la compulsión tiene que durar generalmente más de una hora al día. O sea, que yo esté más de una hora lavándome las manos obsesivamente y que me cause una disfunción o un malestar clínico. Y por supuesto, bueno, el TOC, pues también que no se deba a otra causa médica, que no sea secundaria a sustancias o algo. Y pues ya nos parece una distinción muy importante, estimada Francisca. La otra parte que se confunde mucho es la personalidad o los rasgos de personalidad obsesiva compulsiva, que es cuando ¿Ok? la gente dice, ay, tengo TOC, y generalmente cuando dicen TOC en ese contexto, se refiere un poco más a la personalidad. Y la gran diferencia es que los rasgos de personalidad que tenemos todos pueden ser más, me gusta que todo esté muy ordenado, a mí me gusta ordenar todas estas cosas, a mí me causa placer que todo esté cuadrado y simétrico y de colores, y no me genera una disfunción importante. Esos son los rasgos de personalidad obsesiva compulsiva. Ok, qué bueno que haces esta distinción, doctor, porque lo que platicábamos en la sesión pasada con una psicóloga es que ahora con las redes sociales está tan de moda el TOC, ¿no? Ahora todo el mundo tiene TOC. Todo el mundo estamos viendo estos TikToks tan, no sé qué decirlo, tan famosos. Todos los TikTokeros son muy famosos. Entonces dicen eh, diferentes como características y todo el mundo va diciendo, no, pues sí lo tengo y acaban literalmente sin ir a profesionales de salud y se autodiagnostican, que eso es uno de los peores pues, problemas actuales. Por eso, de hecho, lo voy a mencionar, y cuando trabajé en la Secretaría de Salud hicimos un estudio de mercado en donde vimos que el principal problema de salud en México, lo hicimos en México, pero supongo que es en el mundo, yo lo puedo traspolar al mundo, es que el 90% de los mexicanos se autodiagnostican. Por lo tanto, se automedican al principio y por eso cuando llegan, si tienen oportunidad de llegar con un especialista, ya llegan bastante complicados o ya llegan con un cuadro mucho más complicado. Entonces, quiero empezar diciendo, si se puede, que no minimicen los síntomas. Y es justamente, ya que tenemos el concepto, ¿no? La parte básica. Doctor, platícanos un poquito sobre los signos, más bien los síntomas que los pacientes tienen, si podemos hablar un poquito sobre prevalencia, incidencia, estadísticas, qué edad, etcétera. Y pues ahorita nada más eso. Claro que sí. No sé si puedo compartir mi pantalla. Sí, claro que sí. Un segundito. Perfectísimo. Un segundito. Sí, ya podrías. Perfectísimo. Entonces, les voy a poner una pequeña diapositiva
que es precisamente respondiendo a esta cuestión que decía la doctora Francisca, que son como los signos o síntomas que ¿Ok? puede haber en el TOC. Y entonces hablemos del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, o incluso un paso previo. De los síntomas o el síndrome obsesivo compulsivo es como un paraguas. Y debajo de ese paraguas puede haber muchas cuestiones de salud. Y este cuadrito que podemos ver ahora en sus pantallas, pues básicamente es una agrupación de estas enfermedades. Entonces, hasta arriba tenemos el título que dice, pues sí, trastorno obsesivo compulsivo y padecimientos similares o relacionados. Y abajo tenemos pues el TOC puro, que es lo que platicamos en esta cuestión inicialmente. Puede haber este trastorno que se llama de dismorfia corporal, ¿no? O sea, muchas personas pueden tener esto de que se sienten muy mal físicamente y se están checando al espejo y dicen, parezco una vaca gorda, o tengo un defecto, o mi nariz está chueca, y entonces están todo el día checándose y checándose, y eso genera mucho malestar, ¿no? Esa es Ok. como una dimensión del TOC. Están las personas que son las hoarders o acumuladoras, ¿no? No que guardes una colección de ositos o una colección de angelitos, no. Son personas que están obsesivamente guardando muchas cosas, a veces inútiles. Entonces es otra dimensión de estos trastornos. Incluso que guardan basura, ¿no? O sea, que saben que es basura y no hay razón de ser. Exacto. Están pues los pacientes que se arrancan el pelo, que se llama tricotilomanía, o los que están rascando muchísimo por ansiedad. Y hasta abajo en color azul tenemos otras categorías de esta dimensión del TOC que muchas personas pueden tener, que bueno, se llama hipocondría, tiene un nombre nuevo ahora, pero son personas que, por ejemplo, pueden decir, tengo una manchita roja, y en vez de que digan, ah, es una manchita roja y pues es un granito, no pasa nada, piensan, ¿qué tal si es cáncer? ¿Qué tal si es melanoma? Y entonces van y checan en internet y todo acaba en cáncer y todo acaba en VIH y todo acaba en algo como muy funesto. Van con los doctores, hacen estudios y a pesar de que dicen que todo está bien, siguen teniendo esta como ansiedad de que pueden tener un malestar. Esa parte de hipocondriasis es como un síntoma, un síndrome derivado del TOC, entre otras cosas. Entonces, precisamente como que el TOC se puede distribuir en varias áreas. Sí. Y platicando un poquito obviamente de epidemiología, pues generalmente sí tiene un componente genético. Vemos que familiares, es decir, padres, madre o hermanos que son muy ansiosos, muy meticulosos, pues sí portan un poco de la parte genética, pero mucho también es del medio ambiente. Lo que hemos visto es que padres, es decir, figuras iniciales de cuidado, como puede ser papá o mamá, que son muy controladores, muy obsesivos, muy ansiosos, que están arriba del paciente todo el tiempo, pues eso hace que estos genes o epigenética se prenda y entonces el paciente desde una edad muy chiquita, generalmente a veces desde los 4, 5, 6 años, empiece con cositas obsesivas compulsivas, ¿no? Como estoy caminando por la calle y no quiero pisar las rayitas del piso porque algo horrible puede pasar, o tengo que levantar todo mi cuarto porque si hay cositas tiradas va a llevarme el diablo, o no puedo pensar en ciertas palabras o cosas o ideas porque siento que me puede estar haciendo una blasfemia. Entonces, estas cositas inician generalmente a una edad muy temprana o adolescencia y ya se hacen más patentes o visibles generalmente en la edad adulta temprana. Ok. Entonces pueden empezar desde chiquitos y se empieza a manifestar de esta manera. Es muy interesante también ver en esta tablita, bueno, lo que nos presentaste, doctor, todo lo hipocondríaco. Ahora con el COVID, ¿no? Todo el mundo, pues ahora tiene rasgos, ¿no? Estamos todos viendo de cada dolorcito que tenemos, tengo COVID, ¿no? O cada estornudo y la gente está en un continuo estado de alerta para no, pues, no tener, ¿no? Totalmente, sí. La pandemia, de hecho, hace poquito tuvimos un congreso en Querétaro con Lundbeck, que hablamos de ansiedad, y los casos a nivel mundial de depresión y ansiedad, y ahí metieron un poquito estas cuestiones obsesivas compulsivas, se dispararon muchísimo, o sea, muchísimo es, creo que en México la prevalencia de ansiedad o depresión creció 34% en relación a lo habitual, entonces es muchísimo. Sí, es muchísimo. Me consta, yo veo muchísimos pacientes de COVID y sí, los pacientes están muy pues llenos de ansiedad, incertidumbre y bueno, pues lleguemos al tema. Entonces,
Ya vimos un poquito sobre la parte inicial, ya vimos un poquito sobre las prevalencias, lo que tiene esto que nos enseñaste, fue muy esquemático, doctor, si nos podrías pasar posteriormente esto para ponerlo en Connecting Patients, incluso en Connecting Docs, y también platicar sobre si ya un paciente, normalmente los pacientes son los que acuden a consulta, los que se dan cuenta o su entorno, doctor. Para TOC, estimada Francisca, generalmente son los pacientes y el problema es que para llegar al diagnóstico de TOC generalmente se tardan muchos años porque partiendo todos desde una base que no sabemos qué es el TOC, generalmente pueden ir con algunos médicos generales o psicólogos o incluso psiquiatras y lo que el paciente manifiesta es ansiedad. Pero hay que ser muy acucioso para preguntar siempre de dónde viene el signo o el síntoma que yo estoy viendo. Entonces, ¿por qué tienes ansiedad? Y entonces el paciente te empieza a decir, oye, pues es que salgo de la casa, me tengo que regresar 3 veces para checar que cierre la puerta o la llave del gas. Tú empiezas a integrar que es TOC. Entonces, generalmente, sí el paciente llega por narrar ansiedad, pero ya es mucho más de los profesionales que nosotros vamos a buscar el TOC. Ok, entonces el diagnóstico inicial es un autodiagnóstico, entonces los pacientes sienten muchísima ansiedad y de ahí acuden con un profesional de salud, que normalmente será un médico general, y de ahí ya se referirá al especialista. Así es. Doctor, y entonces cuando acuden los pacientes y ya con el especialista, ¿cuál es el método de diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Claro, de hecho, déjame ver, yo tengo otra diapositiva para eso. Muchas gracias. Porque el TOC es un diagnóstico clínico. Digo, por supuesto que en investigación y toda esta parte tenemos marcadores, cuestión de neuroimagen, pero pues eso no lo vamos a hacer a un paciente cualquiera, además porque es un costo muy elevado. Claro, Entonces, el diagnóstico del TOC, y por eso, bueno, yo me dedico en las primeras consultas con mis pacientes hasta 2 horas para platicar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, para resolver esa pregunta, pues déjame ver si tengo el láser. Esta tablita nos dice, el diagnóstico del TOC es realmente un diagnóstico clínico, es decir, depende de la persona que está atendiendo al paciente escuchar mucho de cómo es que está operando esa ansiedad que está teniendo el paciente. Y muchas cosas se parecen al trastorno obsesivo compulsivo que no lo son. Entonces, ese es el fino arte de la psiquiatría que pues hay que descartar, que no sea por otra cuestión. Porque, ahorita lo veremos, el tratamiento es radicalmente opuesto a cualquier otra cosa de ansiedad. Pero pues dentro de las cosas que nosotros tenemos que decir, ¿qué es lo que puede ser distinto y qué no es TOC? Pues personas con ansiedad generalizada, personas con la personalidad obsesivo-compulsiva, como platicábamos, personas que puedan tener ansiedad social, personas que puedan tener una depresión mayor, problemas psicóticos, el autismo, problemas de trastornos de conducta alimentaria como bulimia, anorexia, cuestiones de bipolaridad, Tourette. Entonces nosotros, mientras estamos preguntando y preguntando, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué tienes ansiedad? ¿De dónde viene la ansiedad? Nosotros ya vamos integrando las partes clínicas para entonces acomodar el diagnóstico. Perfecto. Justamente lo que acaba de decir el doctor se le denomina diagnóstico diferencial y es la manera, ponemos todo, digamos, como en una bolsa y vamos sacando poquito a poquito como vamos descartando todos los posibles diagnósticos y lo que dice el doctor tiene que ser un trabajo minucioso del especialista que pueda diferenciar de cada uno de ellos y poder llegar al diagnóstico de TOC. Ahora sí, doctor. Y entonces, bueno, nada más para fijarnos en esta tablita, espero que la puedan ver en sus celulares. En la primera columna que les estoy mencionando ahorita viene en sus siglas en inglés, OCD o trastorno obsesivo compulsivo, y tiene una palomita en las cuestiones que son como diagnóstico clínico. Entonces, No, solamente... no estamos viendo Ah, ¿no? Ah, no, creo que ya está. ahora sí ya, ahora sí ya. Listo, gracias. Entonces, esta tablita era de lo que estamos platicando justo ahorita. Arribita en estas partes que están viendo, bueno, son los distintos diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Por sus siglas en inglés, trastorno obsesivo compulsivo, personalidad obsesiva compulsiva, ansiedad generalizada, ansiedad social, y donde tiene una palomita es pues en los signos o síntomas que tiene el paciente que se adecua a esa enfermedad. Entonces,
En la primera columna, que es del TOC, pues tenemos Ujú. esta parte que tiene una palomita y dice, el paciente tiene pensamientos recurrentes, que no los desea, que generan ansiedad y pueden ser palabras, sonidos o frases, es decir, las obsesiones que decíamos. También tiene una palomita en la parte de conducta que dice que tiene acciones repetitivas, físicas o mentales, que se intentan hacer para neutralizar esa ansiedad que está generando las obsesiones. Y se pueden hacer con una conciencia, con intención plena. Y generalmente el paciente también puede tener pues una valoración repetitiva e innecesaria, ¿no? Como cerré la llave del gas, ok, ya, cerré todas las llaves del gas, me voy y llega una duda patológica, pero ¿realmente habré cerrado la llave del gas? Y entonces me regreso y vuelvo a checar que está cerrado. Y tercera vez y cuarta vez, ¿no? Y eso aplica para muchas otras cosas. Y por último, pues tiene una palomita en que el paciente pues le causa miedo, le causa ansiedad tener que estar haciendo estas conductas. Intenta evadir o evitar precisamente el contacto con cualquier estímulo que tenga que ver con estas obsesiones. Entonces, si tengo una obsesión, por ejemplo, de posesión o algo religioso o demoníaco, algo así, estoy evitando todo el tiempo hablar de religión o de ver figuras o cuestiones de este tipo. Si mi Ya. toque es de contaminación, evito ver paredes sucias o la suciedad de la calle o cosas de este tipo. Entonces, esas son como las palomitas que nos orientan a pensar en un TOC. Ok, ok. Y todos los demás son los diagnósticos diferenciales que pueden observar, ahí están ahí las palomitas. Es básicamente un checklist muy pues, simple para poder, porque muchos de esos son líneas muy delgadas, ¿no? O sea, que se pudiera diferenciar de uno y otro y que no cualquiera pueda hacer un diagnóstico. Y estoy siendo muy enfática en esto porque es cada vez más frecuente que estos coaches de salud o estos, no basta con la intención, entiendan esto, se necesita profesión y se necesita seriedad, se necesita ver que el trabajo del especialista tiene una razón de ser. Todos los años que estudiaron no se comparan nunca con ningún otro profesional de salud, le hace coaches o le hace hay psicoterapeutas muy buenos, pero y que trabajen de la mano con el psiquiatra, ¿no? El psicoterapeuta o los psicólogos no pueden diagnosticar, bueno, sí pueden diagnosticar, no pueden dar tratamiento. Y justamente nos vamos a la fase del tratamiento, doctor. Eh, Vamos a platicar un poquito sobre el tratamiento. Ay, una disculpa. Estos pacientes tienen que tener tratamiento de por vida, es mucho el miedo de los pacientes, ¿no? Claro. Pues sí, sí es un tratamiento que realmente no tiene que ser de por vida, pero vamos muy, muy lento. Y continuando la parte que decías, estimada Francisca, el TOC sí es una patología que requiere de especialista. Para ansiedad, para depresión, para cuestiones un poco más sencillas de salud mental, todo médico general está capacitado. Pero el TOC sí es una cuestión bastante de especialidad, porque como bien decía la doctora Francisca, pues requiere de dos componentes. Y ahí partimos del TOC, de la severidad del TOC. Hay TOCs que en su manifestación de obsesiones y compulsiones pueden ser muy sencillitas, muy bajitas y no generan tanta disfunción. Y luego pues están TOCs más moderados o graves que literal el paciente, o sea, estas son historias de mis pacientes que están compulsionando por más de 10 horas al día. Están más de 10 horas al día bañándose o limpiándose las manos o trapeando la casa y eso pues hace que no tengan vida familiar, el trabajo ya se va por la borda. Y entonces les comparto nuevamente mi pantalla. em, que estas son las dos, déjame ver dónde está. Aquí está. Gracias por todas siempre es mejor verlo gráfico, ¿verdad? Sí, Recuerden que no, estamos en vivo, ya han hecho algunas preguntas, pero pueden hacer muchos más. Aprovechen que está el doctor aquí. De todas maneras, si no lo pudieron ver en vivo, de todas maneras escriban. Ya saben que yo estoy 100% pendiente del grupo. Sí, claro que sí, Karen, Tenoch, todos los que están preguntando, al término vamos a Ana Lidia, también vamos a preguntar al doctor. Sí. claro. Esta es la parte que me encantará compartir con todos ustedes de la importancia del tratamiento del TOC.
Y todo esto, evidentemente, es con evidencia científica. Nada de lo que yo les diga es algo que sea mi experiencia personal. Digo, puede estarla, por supuesto, pero es evidencia científica. Cosas que han funcionado en estos pacientes con TOC, en millones de pacientes con TOC, con evidencia, con ensayos múltiples, muchísimos ensayos que nos dicen esta cuestión de cómo tratar el TOC. Entonces, el TOC tiene que tener dos componentes centrales. Una es la terapia, y no es cualquier tipo de terapia, tiene que ser una terapia cognitivo-conductual, particularmente con una componente que se llama exposición y prevención de respuesta. Que esto lo que hace, que es la mano de un profesional, igual, un psicoterapeuta especialista en TOC, te lleva la mano muy poco a poco a exponerte a estas cosas que te causan miedo, por ejemplo, la suciedad, y que tú no respondas con una compulsión. Y van de cosas muy chiquitas a cosas más fuertes para el paciente. Y lo que busca un poquito esta terapia es como desarticular esta sensación de miedo o ansiedad y tolerar esas obsesiones y compulsiones. Y junto con pegado está el tratamiento farmacológico. Ok, Entonces, en esta tablita pueden ver que, bueno, arriba está la parte de la terapia, que pues está el fenómeno de exposición y prevención a respuesta, y en la parte de abajo pues están los medicamentos. Estos medicamentos, digo, más puntualmente se llaman inhibidores de la recaptura selectiva de serotonina, comúnmente llamados antidepresivos, pero es un mal nombre porque pues funcionan para más cosas que depresión. Y para no marearlos con tanto dato, lo que quiero llegar es que para el tratamiento del TOC, que tiene una evidencia científica, tenemos que usar una dosis mucho más elevada de estos medicamentos en comparación de ansiedad o depresión, y se tienen que usar por tiempos muy prolongados. Entonces, donde pueden ver el puntero, por ejemplo, dice fluoxetina, generalmente se usa a 20 miligramos para ansiedad y depresión. Para TOC, tengo que usarla en 80 miligramos. Fluvoxamina, igual para cuestiones de ansiedad o depresión, se puede usar a 50 o 100 miligramos. Para TOC tengo que llegar a 300. Entonces, ok. nuevamente, tengo que llegar a una dosis elevada. Y una vez que llego a una dosis elevada, tengo que esperar entre 8 y 12 semanas para que yo como clínico especialista pueda valorar una mejoría del paciente. Y si hay mejoría, pues continuamos con medicamento, y si no hay una mejoría, pues incrementamos el medicamento, incrementamos las terapias, etcétera. Es toda una cascada de decisiones que ya está muy bien establecida y que nos permite a nosotros ir cumpliendo metas para que el paciente se sienta mejor. Ok, ¿y cuál es el pronóstico de estos pacientes, doctor? O sea, realmente sí se sienten mucho mejor, se le van bajando los medicamentos, los dejan de tomar en algún momento, no los dejan de tomar. Platícanos un poquito sobre eso. Claro, pues mira, el TOC es una condición que hay que ser muy pacientes. Y parte del buen terapeuta, del buen psiquiatra, es no vender falsas esperanzas, ¿correcto? Entonces, sí hay mejoría, claro que sí la hay, pero hay que platicar mucho desde el inicio que es un progreso, es un tratamiento muy progresivo. Estamos hablando de una cuestión de un tratamiento de 1 año y medio o 2, dependiendo de la severidad del TOC. Y entonces la idea es sí llegar a la remisión de síntomas, es decir, que el paciente pues, no tenga casi nada de estos síntomas obsesivos compulsivos. Em, y pues cuando llegamos a esa remisión de síntomas, lo que nos dicen los parámetros clínicos es usamos el medicamento entre 1 o 2 años, y después de ese 1 o 2 años retiramos el medicamento poco a poquito. Entonces los pacientes sí mejoran poco a poquito. Es una cuestión de mucho trabajo de terapia, de la parte farmacológica y, por supuesto, de cambios de hábito de vida. Ok, perfecto. Y pues, por último, me gustaría platicar sobre la, el uso de, ahora que, por ejemplo, este mindfulness, que las meditaciones, que están, pues está de moda y ahora muchas, incluso doctores que lo recomiendan. ¿Lo recomiendas como terapia coadyuvante? Claro, muy buena pregunta. Mindfulness. Mindfulness, bueno, de hecho, viene, lo importan de todas las tradiciones orientales y tiene cierta evidencia científica, incluso ya está integrado como parte de la terapia cognitivo-conductual. Es una de las nuevas olas, así lo llaman, ¿no? Como las nuevas herramientas. Y sí ayuda mucho, pero la pregunta es muy amplia y hay que ver el tipo de paciente. Por ejemplo, algo que a veces, y es un error común que le toca a los psicólogos cuando tratan TOC,
le dicen a los pacientes, combate tus obsesiones, destrúyelas, como que vete sobre de ellas. Y esto genera más síntomas obsesivos compulsivos porque el paciente no las puede controlar, porque eso es la patología. Y entonces causa más ansiedad decir, no lo puedo controlar. Claro. Entonces, mucho es esta parte de hacia dónde lo estamos adecuando, pero si es para una ansiedad normal, la parte de mindfulness es muy positiva porque estoy anclando mi cognición o mi atención a cuestiones corporales como mi respiración, como la sensación de mi piel o ciertas partes del cuerpo, y al hacer ese anclaje somático o físico, nos ayuda a bajarle un poquito al nivel de ansiedad que está regido por la amígdala, y eso puede ayudar muchísimo. Entonces, sí tiene mucha evidencia y puede ser muy bueno. Ok, perfecto. Pues, ¿qué les parecería que demos unos 10 minutitos para preguntas y respuestas para pues solucionar lo mayor posible? Vayamos con la primera pregunta, doctor. Habla sobre cómo detectamos cuando sí es TOC. Cuando si es TOC, clínicamente hablando, tendría que tener esas características que leíamos al inicio. Tienen que ser obsesiones o compulsiones. Rara vez solamente son puras obsesiones, pero puede pasar. Las compulsiones, es decir, el acto que yo estoy haciendo para bajar esa ansiedad que me genera los pensamientos o imágenes, por datos clínicos tienen que durar más de 1 hora al día. Entonces llega la idea de que yo puedo estar contaminado o de que toqué una superficie y eso me contamina, y yo tengo que estar más de 1 hora al día lavándome las manos o más de 1 hora al día limpiando la casa, y que eso me genere un malestar clínico o una disfunción. Entonces, eso ya va más como a la parte clínica, ¿no? Pero normalmente puede haber cositas pre-TOC o cositas antes del TOC que pueden ya estar hablando un poco de esta cuestión. Perfecto, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ay, perdón, es que ya. La obsesión puede dirigirse a los hijos, como que las pueden como proyectar en vez de Muchísimo. algún objeto, incomodándolos, y cómo se detectaría. Claro, quitando el título de TOC, solamente hablando de obsesiones, por ejemplo, en ocasiones hay padres o madres que pueden tener este componente que platicamos inicialmente de hipocondriacos, de muy preocupones por la ansiedad, la salud. Y a veces los niños cuando tienen 6 meses de recién nacidos, 1 año, 2 años, esa ansiedad que tiene la figura paterna, materna, se desborda en vez de con ellos hacia los niños. Entonces ya le salió un puntito en la nariz, tengo que llevarlo con 10,000 pediatras. Y ya le hice todos los exámenes, pero seguro todos los pediatras son muy tontos porque yo estoy segurísima que ese puntito tiene algo. Y entonces ese síndrome obsesivo compulsivo como hipocondriasis o hipocondriacos se lo están pasando al hijo, ¿no? Y el hijo igual y le pica de repente una hormiguita porque le picó una hormiga y dice, ouch, y el papá o la mamá puede decir, "Ah, dijo, ouch, ¿qué tal si entonces la mordida de la hormiga le va a causar una reacción alérgica?" Y entonces ese es un poco como el transmitir o el desbordar los síntomas obsesivos compulsivos hacia otro. Sí, lo hacen grande y lo proyectan, ¿no? Le proyectan su ansiedad a los niños. Otra pregunta. ¿Todo diagnóstico de TOC tiene que medicarse, doctor, o hay niveles? Hay niveles. Lo primero es siempre ver que lo que está narrando el paciente realmente sea TOC. Y ya una vez que no nos queda duda que es TOC, hacemos varias escalas clínicas o en la entrevista diagnóstica, y ahí veremos si el TOC es leve o moderado y severo. Y lo que dicen las guías clínicas es que si es leve, que es decir, no causa mucha disfunción o malestar al paciente, se aborda inicialmente con solo terapia. Si ya es un TOC más severo que está causando mucha disfunción, mucho malestar al paciente, estoy hablando de horas de compulsiones al día, lo Sí, que nos sí. dicen las guías clínicas es, no te esperes, entra con toda la caballería ya de terapia y medicamento porque el paciente la está pasando muy, 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 muy mal. Veo muchas preguntas con respecto a los medicamentos y yo les quiero decir algo. No tengan miedo, los psiquiatras saben lo que hacen. No están como esta idea de que están manipulando o están eh, como conejillos de indias. O sea, realmente los psiquiatras saben perfectamente bien las dosis, el seguimiento, los efectos adversos.
no tengan miedo de ir al psiquiatra, quitemos este tabú, justamente platicamos de eso hace 2 semanas sobre el tabú del psiquiatra, y el psiquiatra es otro especialista más. Si te duele la cabeza, pues vas al internista, ya, bueno, dependiendo si te duele la panza, vas al gastro, pero si tienes alguna alteración de salud mental, vas al psiquiatra. El psiquiatra fácilmente, como lo acabamos de ver, creo que fue muy ejemplificativo esta como checklist en donde tienen que solamente es el psiquiatra y el expertise del psiquiatra y el feeling y el pulso del psiquiatra que puede realmente ver entre líneas y ver realmente cuáles son los diagnósticos que cada paciente puede tener. Entonces, no tengan tanto miedo con los medicamentos. Los psiquiatras saben lo que hacen y lo que dice el doctor es bien interesante. El tratamiento puede ser hasta 2 años, no es para toda la vida. O sea, lo que se intenta es la revisión completa de la sintomatología y que no sea para toda la vida. Es que esta idea, doctor, de estar le tenemos miedo al psiquiatra no, y hay que quitar este tabú, ¿no? Bueno. Totalmente, totalmente. Hay otra pregunta. ¿Cómo identificar que así, perdón, lo leí mal. ¿Cómo identificar que así como uno a veces minimiza, hay la contraparte que no estoy entendiendo, Tenoch, Que perdóname. maximiza las preocupaciones o las ideas seguramente. Ajá, sí. Claro, híjole, me encantaría luego echarnos un clavado si se puede. Bueno, ahí está la neurobiología del TOC, que explica por qué las obsesiones y las compulsiones justamente. No sé si tengo una lámina por aquí. Yo la voy a poner nada más un poquito de fondo para que podamos verla. Y esto es también para quitar un poquito, como decía la doctora Francisca, quitar el estigma. El TOC no es una cuestión de echarle ganas, es una cuestión de que tiene una base biológica. Hay circuitos del Claro. cerebro que se funden, que se averían y entonces pues los podemos corregir con medicamentos y con terapia. Pero para responder la pregunta que quiero que entendí es por qué uno puede maximizar o minimizar ciertas cuestiones que nos pasan. Y eso está regido por la alarma del cuerpo, como la alarma contra humos. Cualquier cosa que nos causa ansiedad o miedo se llama, bueno, está regido por la amígdala, que es déjame pongo el puntero. La amígdala es este pedacito que está aquí, este es un corte de un cerebro del lado lateral, en corte sagital, y básicamente la amígdala es como esta alarma. Cualquier cosa que me causa ansiedad o miedo es la amígdala que está detectando este miedo. Y es parte del cerebro más antiguo, por decirlo así. Y esta amígdala se conecta con la corteza prefrontal, que es pues, así, la frente que tenemos, y esa es la parte más evolutiva, es lo que nos da nuestras características de primates avanzados, ¿no? Lo que me permite pensar, analizar, racionalizar, etcétera. Entonces, cuando yo de repente siento miedo, esa es la amígdala, pero lo regulo con la corteza prefrontal. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar muy seguro, dentro de un lugar que es muy tranquilo, estable, y me llega la idea de, híjoles, algo me puede, un asaltante puede estar aquí, mi corteza prefrontal dice, espérate, es de día, hay policías, estás en una zona de baja criminalidad, entonces, amígdala, relájate. Y entonces la amígdala dice, es cierto, todo está tranquilo, me relajo. Lo que me intento entender es que precisamente cuando la amígdala está disparando mucho más fuerte, a veces ciertas cuestiones nos causan mucha ansiedad o mucha más ansiedad de lo que es el estímulo. Por ejemplo, si a mí me encargan un trabajito muy chiquito para 3 días, si soy una persona con mucha ansiedad, ya estoy pensando en algo horrible, si no entrego el trabajo, entonces no me van a pagar, y si no me van a pagar, entonces no le va a pagar la renta, y si no pago la renta, entonces mis hijos, y entonces esa es una cuestión de ansiedad que se está desbordando y tiene que ver con la comunicación de la amígdala y la corteza prefrontal. Creo que no te escucho, estimado Francisca. Que te vamos a robar todas las láminas, doctor. Está muy bueno el esquemita que nos pusiste, está muy bueno. Vamos a platicar. Espero que haya respondido tu pregunta, Tenoch. Hay muchas preguntas. Me gustaría poderlas leer todas, pero justamente el doctor me dijo que a las 11. Vamos a ver una pregunta más y ya. Hay una de Minesh Rouge.
¿Las alergias pueden ser síntoma de TOC? ¿Que se provoquen alergias? No creo que una alergia como tal sea un síntoma de TOC, pero quizás la percepción alrededor del malestar de la alergia puede incluirse dentro de un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, sí. O si crees que eres alérgica a todo y eso te causa mucha ansiedad, pues habría que checar que no fuese algo de un síntoma de la hipocondriasis y ende como de este paraguas obsesivo compulsivo. Sí, sería bueno como diferenciar esas dos y cada vez que vas a un lugar te aparece una alergia y, pues bueno, diferenciar. Doctor, quiero agradecerte por este tiempo. Hay muchas otras preguntas. Vamos a intentar, pues, contestarlas. Se las voy a mandar. Yo, obviamente, yo no soy la especialista, se las voy a mandar al doctor que me ayude a contestarlas. Y vamos a, sobre todo, vamos a invitarte nuevamente. Me gustaría ver si podemos invitarte nuevamente a platicar con nosotros aquí en Connecting Pages, incluso en Connecting Dogs. Y te agradezco muchísimo tu tiempo, doctor. Muchas gracias por esta lluvia de información. Realmente a todos nos pones en contexto. Me gusta mucho hablar sobre el tabú de la salud mental pues, de los psiquiatras. Y pues muchas gracias nuevamente. Con muchísimo gusto, Francisca. Gracias por el espacio. Y, digo, supongo que habrá muchas dudas. Si van a buscar en internet, que busquen por favor de portales que son de información adecuada para que no acaben encontrando cosas que no son. Un portal que es estadounidense que es muy bueno, se llama NAMI, tal cual, N-A-M-I. Se le ponen NAMI TOC, los va a reenrutar a una página que es del gobierno de Estados Unidos y pues da información a pacientes en inglés y en español de lo que es el TOC y son como un buen trampolín para leer un poquito más por si se quedaron muchos con muchas dudas. Y pues yo feliz de participar con ustedes. Muchas gracias. Recuerden que si quieren tener consulta con el doctor, que ya me lo están pidiendo, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Nosotros con gusto les canalizamos al doctor y les ayudamos a toda la gestión, las consultas, etcétera. Y por último, doctor, quisiera ver si están pidiendo si en algún momento podemos hacer algún grupo o algo así para nuevamente como otra presentación. Si tú das como pláticas a grupos, a empresas o algo así. Ah, claro, sí, o sea, como para platicar ahorita, como una especie de una hora de difusión. Exacto, en una empresa, en un Ah, lugar, sí. sí, Bueno, pues claro que sí. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Francisca, y pues feliz de trabajar con esto. Y a mí lo que me gusta de esto, lo que obtengo de esto es romper con el estigma, porque es muy frecuente que el paciente llega a consulta ya cuando tocó fondo y no es necesario tocar fondo. Entonces, qué padre que están haciendo promoción a la salud mental. No es necesario esperarse hasta el final para ir a un especialista y la calidad de vida puede cambiar drásticamente cuando vamos con alguien que sabe cómo manejar todo esto. Totalmente, totalmente. Yo soy la primera en fomentar esto, ¿no? Que vayan con los especialistas, no se autodiagnostiquen, no minimicen, no se automediquen, mucho menos cosas de salud mental, porque ahora todo el mundo está tomando Rivotril y nada, no lo minimicen. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en la semana, tenemos muchas sorpresas para ustedes. Vamos a platicar nuevamente con el doctor Moreno, vamos a platicar nuevamente con Ariana, vamos a ver sobre el COVID, sobre las vacunas, que nuevamente hay una nueva ola. Cuídense las vacaciones, ya estamos a nada, no vayan a lugares cerrados, ventilen los espacios, usen cubrebocas en los aviones, aunque no se lo requieran, póngase cubrebocas. Les mando un fuerte abrazo a todos, muchas gracias doctor y estamos pendientes. Hasta luego.